Hola a todos, mi nombre es Álvaro Opitz y quisiera dar la bienvenida al módulo de Cine Antropometría 2. En esta oportunidad vamos a hablar de la antropometría como un concepto integrador a un trabajo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo vamos a describir la antropometría como una herramienta trascendental a muchos profesionales de la salud y del deporte, y que de esta forma ayuda a mejorar la comunicación entre ellos a la hora de establecer objetivos para un cliente, un paciente o un deportista. Pero para partir de esto, este concepto, y hablar de qué es la antropometría, ¿verdad? También es importante entender, ¿verdad?, cómo se visualiza la antropometría a nivel mundial. Si buscamos en Google, por ejemplo, vamos a encontrar diferentes resultados para un mismo concepto. Si hablamos de antropometría, tenemos casi 600.000 resultados. Si hablamos de cine antropometría, ¿verdad? Tenemos 94.000 resultados que en el fondo hablan acerca del concepto que se está manejando a través de las masas, o que va de fácil difusión. Si hablamos de cine antropometría ahora en español, tenemos otros 63.000 resultados más. Y si hablamos de somatotipo, ya aumenta un poco más a 100.000 resultados. Si lo pongo en inglés, aumenta a 160.000 resultados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a la fecha, ¿verdad?, el concepto de antropometría o cine antropometría o herramientas derivadas de la misma como el somatotipo, ¿verdad?, son conceptos que en el fondo existen, que están gratis a través de la red, y que muchas personas hablan de ello eh, sin mayor problema. Ahora el punto es cómo esto se interpreta, qué tan real, qué tan objetiva puede ser esta información. Es justamente lo que uno no podría, digamos, controlar, a menos que en el fondo tenga un estudio más exhaustivo respecto al área, que es también el fin de este módulo, que ustedes puedan adquirir las competencias para tener una visión bien crítica respecto a lo que es el concepto de la antropometría como tal. Hasta la fecha, cuando uno habla de antropometría, lo primero que uno se viene a la cabeza es porcentaje de grasa corporal. Pero eso quizás puede ser un grano de arena de toda una cajonada de arena que puede entregar, ¿verdad?, este concepto en bases a otras disciplinas como biomecánica, como estética, como proporcionalidad, como forma, y no solamente composición corporal como todo el mundo la hace ver. Si buscamos sin antropometría en un buscador, por ejemplo, como ese cielo, ¿verdad?, vamos a encontrar automáticamente 1500 resultados, ¿verdad?, que hablan acerca de estudios que se han hecho con este concepto. Perfiles antropométricos, ¿verdad?, por lo general, que describen a múltiples disciplinas deportivas. Si buscamos, por ejemplo, somatotipo, ¿verdad?, en PubMed tenemos casi poco más de 2000 resultados. Entonces, si yo siento que, y si puedo ver que hay información gratuita, ¿verdad?, siempre voy a tener la posibilidad de poder mejorar mi comprensión ante estos conceptos. Pero curiosamente, no se utilizan, no se utilizan del todo como para poder, digamos, abordar el concepto de forma crítica. Acá lo que me interesa de esta clase introductoria justamente es eso, es poder tomar o abordar el concepto no solamente como la aplicación que se demuestra en todas estas páginas, sino como un concepto más eh, romántico, por así decirlo, desde el punto de vista de cómo la antropometría podría funcionar de manera mucho más arriesgada a una disciplina, o a través de múltiples disciplinas que no solamente relacionan al deporte. La tendencia, ¿verdad?, a la búsqueda del porcentaje de grasa ha ido en aumento. Esto es un gráfico simple de cómo la búsqueda en Google del porcentaje de grasa ha aumentado de manera paulatina, ¿verdad?, entre el año 2004 y el 2016. Entonces, en el fondo, hay una clara o hay una marcada tendencia o interés por el público que maneja el Internet por saber cómo el porcentaje de grasa podría afectar en nuestras vidas. Y cuando digo afectar en nuestras vidas, puede ser porque quienes hayan buscado este concepto en Internet hayan buscado bajar de peso por un concepto de salud, como eliminar grasa por un concepto estético y totalmente ligado al fitness. Las posibilidades son millones, pero el interés es uno.
y qué es el porcentaje de grasa como tal, abarca un interés colectivo, poblacional y no solamente es un concepto de manejo únicamente profesional. Una de las definiciones más interesantes de cineantropometría es la que en el fondo expone Bill Ross y la describe como la aplicación de la medida en el estudio del tamaño, forma, proporción, composición, maduración y funciones principales del ser humano. O sea, en el fondo lo que hace acá es presentar a la antropometría, ¿verdad?, como una herramienta que estudia al ser humano de manera integral y cómo este ser íntegro se fusiona y se relaciona con el movimiento. Y cómo todo esto se relaciona a sí mismo también con el crecimiento, el rendimiento deportivo, la nutrición, la enfermedad, etc. Entonces, no es solamente una herramienta que mide a la persona, como es el concepto o definición de antropometría, que es medición del hombre, sino acá lo hace un poco más íntegro a un montón de factores socioculturales, por decirlo de alguna forma, que afectan al desarrollo final de una persona. Básicamente es un servicio, es una herramienta, es una aplicación que nos entrega facilidades para poder diagnosticar a una persona, para poder monitorearla, para poder evaluarla y para poder generar estrategias y tomas de decisiones a partir de dichos monitoreos y diagnósticos. Básicamente lo que buscamos con la antropometría es poder no solamente decir cómo está hoy y cómo estará mañana, sino también cómo estamos realmente haciendo nuestro trabajo. Podemos detectar si es que en el fondo es necesario hacer algún cambio de estrategia, si es necesario cambiar alguna decisión tomada producto de una respuesta que no esperábamos de esta persona durante un plan de entrenamiento. Y esa información lo va a entregar justamente esta herramienta de análisis que es la cineantropometría. Además de eso, ¿qué nos puede entregar? Como ya les comentaba, cuando uno habla de antropometría siempre uno piensa en porcentaje de grasa, pero eso no lo es todo. También nos puede entregar el porcentaje de masa muscular, porcentaje de masa ósea, que es súper interesante a la hora de establecer calidad de la cantidad del músculo en relación de la estructura esquelética de un deportista. Poder hablar de la forma a través del somatotipo, o cómo está la armonía corporal a través de la proporcionalidad y cómo todo esto se relaciona en función de su disciplina. O sea, en el fondo nos entrega algo mucho más enriquecedor que irse por lo obvio que es el porcentaje de grasa y que hoy por hoy el porcentaje de grasa tampoco nos entrega una información que por sí sola, ojo, por sí sola sería determinante a la hora de tomar una decisión para una persona. Para poder establecer o para poder contar con toda esta información, uno tiene que medir. Y la gracia del protocolo ISAC en este caso es poder contar con un protocolo estandarizado internacionalmente cuya garantía nos dice que en el fondo siempre vamos a medir en el mismo lugar gracias a un marcaje total y completamente estructurado. O si yo evalúo una persona en Chile y esta persona se va a Japón a medirse por una persona que sigue el protocolo ISAC, esta persona en Japón debería medirla exactamente como yo la he medido acá en Chile. Entonces son garantías que antiguamente no se contaban con la antropometría tradicional. Pero para poder medir de manera confiable no solamente es necesario respetar un protocolo, sino también es poder practicar y poder también pulir ese protocolo para que cada vez este error natural de cada persona al momento de ejecutar su propia técnica sea menor. Contamos con variables como perímetros musculares, ¿verdad?, diámetros óseos, segmentos corporales y pliegues cutáneos, entre otros. Ahora la pregunta es, ¿quién aplica esta herramienta? Y acá yo pongo a tres profesionales claves que en el fondo siempre están relacionados con esta disciplina. El entrenador y profesor de educación física, el kinesiólogo y el nutricionista. Pero la pregunta va más allá. La pregunta es, ¿quién puede aplicar esta herramienta? Porque cuando hablamos de quién es dueño de la antropometría, yo diría todos y nadie. Porque actualmente cuando hablamos de antropometría, al tiro pensamos en el profesor que toma pliegues en un gimnasio, o al nutricionista que toma pliegues en una consulta, o al kine que está evaluando el rango articular de un paciente. Siempre de una manera casi inmediata intentamos darle dueño a esta disciplina cuando en el fondo es una disciplina que de partida no es nada nueva. Estamos hablando de que la antropometría está presente en la historia de la civilización humana desde la época registrada
de los sumerios, 5000 años antes de Cristo, egipcio, 3500 años antes de Cristo, cuando dibujaban a los dioses mucho más grandes que los mortales y hacían una distinción antropométrica entre deidades, ¿verdad?, y mortales. Entonces, en el fondo, cuando yo hablo de quién puede aplicar esta herramienta, en el fondo podría hacerlo cualquier persona que busque mejorar su rendimiento profesional o mejorar su resultado ante su oficio en particular. Y en este caso podríamos sumar un psicólogo, podríamos sumar un antropólogo físico, podríamos sumar un enfermero, una enfermera, un biomecánico, investigadores o cualquier personal de un cuerpo relacionado a la salud o cualquier profesional que esté relacionado al cuerpo humano, creo que es el concepto más adecuado. Y en ese caso perfectamente un artista, un pintor, un escultor, ¿verdad?, puede hacer uso de la antropometría para poder generar las mejores estrategias proporcionales si es que lo que él busca es la proporcionalidad en sus productos. Y siendo más sincero, yo creo que la antropometría nació del arte. En el fondo es cosa de ver todas las esculturas artísticas de la cultura greco-romana en donde las proporcionalidades entre el músculo y el cuerpo eran casi perfectas. Entonces, ciertamente la antropometría no es algo que se inventó para el entrenador, sino es algo que se inventó para el hombre en general. Sería importante capacitar al equipo multidisciplinario para poder entender la antropometría. Es una pregunta súper interesante y controversial. Si bien es cierto, yo soy instructor del protocolo ISAC, siempre recibo preguntas respecto a qué tan importante es certificarse. Para poder entender o para que el equipo entero pueda entender, ¿verdad?, las estrategias que se van a emplear al cambio de la morfoestructura de un cliente, un deportista o un paciente, la persona de partida tiene que entender el cuerpo humano desde el punto de vista anatómico, porque ciertamente la anatomía es el padre de la antropometría. No voy a dar una cátedra de historia anatómica, solamente dejar en claro que la anatomía tampoco es un estudio nuevo. En el fondo siempre se buscó la comprensión de la forma humana. Solo fue el año 1543 aproximadamente cuando se explotó, ¿verdad?, todo este boom de la anatomía moderna con los estudios de André Vesalio, que fue el autor de uno de los libros más influyentes en la anatomía, que fue De Humani Corporis Farica Libri Septem, que habla justamente acerca del estudio del cuerpo humano en 7 tomos. La gracia de este libro fue que fue uno de los primeros manuscritos que en el fondo dibujaron cadáveres humanos reales, cosa que en el fondo antes no se hacía. Se podría decir que fue el padre del Nether, solamente que estos dibujos fueron hechos directamente de la disección cadavérica real. Ahora, cómo la anatomía y la antropometría, ¿verdad?, convergen, y ahí es donde nace todo lo que es el movimiento artístico en la búsqueda de la expresión del hombre. Porque en el fondo cualquier imagen, cualquier trabajo o cualquier estudio ligado al arte histórico desde la época sumeria hasta la actualidad que buscó una representación magna del hombre requirió de la antropometría para llevarla a cabo y de la anatomía para entender cómo hacerlo. Ahora, la pregunta, más allá de decir si es importante capacitar a las personas para entender la antropometría, la pregunta también radica en si estas personas que están todas capacitadas para poder entender al cuerpo humano como tal, serán aptas o capaces de poder evaluarlo. Entonces acá se generan muchas disyuntivas respecto a cómo se puede preparar a un evaluador. En el fondo, y sin ánimos en el fondo, entrar en malos entendidos, es importante claramente acreditar el conocimiento a través de entidades certificadoras en antropometría y sin antropometría. Sí, pero cuando en el fondo uno va a trabajar como antropometrista ante un estudio o una evaluación, o cuando uno quiere en el fondo eh, generar algún tipo de proyecto que avale sus competencias como antropometrista, es efectivamente importante acreditar esas competencias a través de entidades que regulen la técnica antropométrica y sin antropométrica. Y en este caso existe, por ejemplo, técnicas habladas por la ISAC o por SATA. Pero no solamente es importante acreditarlo porque cualquier acreditación no dura más de 3 días como para poder comprobar esas competencias.
En 3 días nadie se hace experto en nada. Y ahí es donde cabe el tema de la práctica, en el fondo. Uno tiene que practicar siempre para poder pulir la técnica y disminuir el error técnico de medición. Y practicar cuando hasta familiarizarse, ¿verdad?, con la gran diversidad de morfoestructuras anatómicas a través de la antropometría y entender que el cuerpo humano, si bien es cierto pertenece a una misma raza, es muy diferente unos con otros. Y cuando uno entiende eso y cuando uno logra familiarizarse con la morfoestructura de las personas, hay que seguir practicando. ¿Por qué es importante practicar? ¿Por qué es importante estudiar el protocolo? ¿Por qué es importante familiarizarse con un protocolo? Porque hay muchos protocolos para establecer incluso una misma medición. En el protocolo de medición para el perímetro de cintura, que es una variable que está directamente relacionada con un factor de riesgo cardiovascular, vamos a ver que existen prácticamente, bueno, acá les presento 5 protocolos diferentes, ¿verdad?, para una misma medición y que busca exactamente lo mismo. El protocolo es una serie de pasos a seguir, a respetar, que en el fondo sigue un orden lógico ante un punto final que nos va a marcar el dónde voy a tomar una medición. Por ejemplo, para poder medir ciertas variables relacionadas a un perímetro de brazo relajado, yo tengo que primero palpar y marcar el acromion, luego palpar y marcar la cabeza superior o el borde superior de la cabeza del radio, tomar una medida en línea recta, ¿verdad?, lo menos afectada por la figura del brazo, ¿verdad?, entre acromion y radio, y de ahí marcar el punto medio entre esos dos puntos y poder tomar un perímetro en ese punto medio. Puedo continuar bajo ese mismo punto para marcar la referencia y tomar un pliegue, ¿verdad?, y saber justamente dónde tomar tanto el pliegue del tríceps como el pliegue del bíceps. Todo es un protocolo que en el fondo debe respetarse para poder garantizar una cosa, que si hubo un cambio en la estructura de la persona fue porque realmente hubo un cambio y no porque tomé un pliegue en dos lugares diferentes en esos dos momentos diferentes de evaluación. Estas figuras o estas fotos muestran, bueno, esto son fotos de una certificación, pero que no es muy diferente a una situación de evaluación en masas. Acá no existen salas que estén acondicionadas 100% a la evaluación antropométrica. Por lo general, cada vez que uno haga una evaluación antropométrica en masas como equipo, nos vamos a encontrar con esto, con caos, con sillas, con cajones, con papeles, con ropa, con vestuario. No hay como una especie de, de, de organización, lamentablemente, producto justamente de la cantidad de personas que uno va a ir midiendo en masa, lo cual genera muchos conflictos a la hora de la comodidad del evaluador, la comodidad del evaluado y justamente el resultado final, que es una evaluación confiable o una medición confiable. Los errores más comunes, por ejemplo, en la evaluación antropométrica radican netamente no solamente de la inexperiencia, sino de la falta de práctica. Conozco personas que en el fondo saben mucho de antropometría, pero no evalúan porque simplemente no es su interés evaluar. Como personas que tienen una técnica impecable porque lo que más hacen es evaluar, pero no están familiarizados en profundidad con la teoría porque su misión solamente es evaluar. Entonces, en ese gran equilibrio, en ese yin yang que hay del mundo de la antropometría, donde uno tiene que buscar un equilibrio para poder ser una persona totalmente competente e íntegra y poder responder todas las dudas, ¿verdad? Y al mismo tiempo poder ejecutar de la forma mucho más confiable su trabajo y de esta forma validarse como profesional. Todo esto de errores los van a distinguir en la medida que en el fondo ustedes comiencen con su práctica y sigan en ella. La antropometría asume muchas cosas. Primero que el brazo, el antebrazo, el muslo y la pierna son un cilindro perfecto. Digo esto porque realmente no es un cilindro perfecto. Siempre cuando uno toma un perímetro va a haber ciertos espacios de aire entre la cinta y el contorno del cuerpo. Pero a la hora de establecer fórmulas, estas fórmulas van a ser tratadas como si fueran cilindros perfectos y se asume. Como también que ambos pabellones auditivos se encuentren en la misma distancia, o que la longitud de manos y de pies son las mismas, o que la ubicación de los órganos son las mismas. Pero ciertamente somos cuerpos asimétricos y que en el fondo no somos
por muy lejos no somos perfectos, ¿verdad? A tal punto de que si tomamos fotografías de nuestro rostro, ¿verdad? Y las dividimos y pegamos los dos lados izquierdos y los dos lados derechos, van a ver que se forman rostros totalmente diferentes. Porque ciertamente un lado no es igual al otro. No todos necesariamente van a evaluar, eso es cierto, pero es muy probable que todos en algún momento deban interpretar los datos y o resultados obtenidos en un individuo o de una muestra colectiva. ¿Por qué les digo esto? Porque en el fondo, cuando se adentren, si es que ya no están dentro del área, van a entender que van a llegar muchos colegas con resultados de pacientes o deportistas y le van a pedir su opinión profesional. Ustedes no van a ver al sujeto, solamente van a ver datos, van a ver números. Y a lo mejor ustedes no evalúan porque simplemente no es su interés hacerlo, pero sí tienen que tomar decisiones como un equipo, ¿verdad? A la hora de establecer, ¿verdad?, un cambio positivo para la persona. Y ante eso ustedes van a ver gráficos, puntos y números y ustedes tienen que entender cómo interpretar eso a la hora de establecer las mejores estrategias. Se debe educar un pensamiento crítico a la hora de trabajar con un método u otro, manteniendo un estándar que permita una comunicación única y efectiva entre los miembros del equipo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a dar un ejemplo muy claro. Existen más de 150 fórmulas para calcular porcentaje de grasa. Ninguna mejor que otra. Todas son métodos diferentes y todas tienen opiniones y críticas diferentes. Pero si ustedes van a trabajar, por ejemplo, con el método pentacompartimental de Deborah Kerr, que mide tejido adiposo, ¿verdad? Dentro del mismo equipo se sugiere que se mantenga el método para poder comparar los resultados a través del tiempo y a través de diferentes profesionales y que en el fondo no se calculen peras con manzanas, porque en el fondo si es que se calcula con otro porcentaje o con otra fórmula de porcentaje de grasa, le va a dar un valor totalmente diferente. Es importante que quienes evalúan bajo un protocolo de medición mantengan una precisión homogénea al momento de tomar una muestra. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo la precisión habla acerca de qué tanta variación tiene mi propia medición con la que sigue, ¿verdad? Y hacer un ejemplo mucho más claro, si es que yo tomo una medición de un pliegue de tríceps, ¿verdad? 3 veces seguidas, un ejemplo, por decir, y me da 8, 9 y 10, claramente no es una precisión muy homogénea considerando las diferencias que hay entre una medición y la otra. Independiente de que yo sea muy preciso, o sea, muy exacto o que tenga mucha experiencia, yo siempre voy a preferir tener una precisión mayor antes que una exactitud. O sea, yo prefiero mil veces medir que mis tres variables tengan una diferencia muy pequeña para poder para estar tranquilo de que en el fondo los cambios que se van a hacer en el tiempo realmente es porque hubo un cambio y no porque en el fondo mi precisión me engañó dándome dos valores diferentes cuando a lo mejor no hubo un cambio significativo. Respecto a las condiciones de evaluación, justamente lo que les comentaba anteriormente, si ven esta foto van a ver muchos materiales desparramados por todas partes y que justamente se da cuando uno evalúa a muchas personas. Entonces lo importante es siempre controlar lo máximo posible esto para poder mejorar el resultado. Medir siempre al sujeto en las mismas condiciones, idealmente en la mañana después de evacuación. Respetar siempre el protocolo de marcación. Acá ni el más experto no marca, todos marcan por muy tedioso que llegue a ser. Marcar siempre el lado derecho del sujeto. Informar previo a la evaluación el protocolo a seguir. Un espacio bien iluminado, un anotador que facilite, ¿verdad?, la comunicación y la eficiencia en tiempo de la evaluación y ojalá mantener una ausencia de ruidos u otros factores de interferencia para mejorar la comunicación entre el evaluador y el evaluado. Lo importante acá es poder comunicar lo justo y preciso para que el evaluado ¿verdad?, entienda perfectamente qué es lo que ustedes les quieren transmitir y se mantengan las posiciones, ¿verdad?, necesarias para que facilite la evaluación. Verdad, se me olvida ese pequeño detalle, gran detalle en realidad, el uso de instrumentos certificados y calibrados. ¿Por qué? Porque por muy perfecto que sea mi técnica, por muy perfecta que sea mi práctica, si mis instrumentos están descalibrados o si ocupo instrumentos no certificados, ¿verdad?, no puedo esperar a que el resultado de la medición sea confiable. Respecto al informar previo a la evaluación y el protocolo a seguir, es una gran carta de resguardo a que la persona va a llegar sabiendo que la evaluación es un tanto invasiva. En el fondo hay que informar
netamente qué se va a realizar, cómo se va a realizar, para qué se va a realizar, bajo qué condiciones físicas o biológicas se va a realizar, si se van a utilizar o no los datos para fines académicos y quién puede hacer uso de esos datos. Lo más conciso y preciso, porque mientras más tedioso y largo sea el consentimiento informado, realmente la persona prefiere firmar y no leer. Entonces, en el fondo, esto los va a resguardar ante cualquier problema que pueda ocasionar una evaluación, por lo invasiva que sea. ¿Será importante educar al equipo? Es una pregunta que es bastante obvia en el fondo, pero si yo la cambio y digo si será importante también educar a nuestros pacientes y deportistas en esto, acá hay un gran juego de interés en función de que a mí en lo personal me interesa que mis deportistas sepan qué significa cada cosa para yo poder también facilitar la entrega de la información a través de los informes. Por ejemplo, acá tenemos un caso de una persona que fue evaluada, ¿verdad?, en esta fecha, el 30 del 7 del 2014, ¿verdad? Y tiene 34% de tejido adiposo y 41% de masa muscular, perdón. Acá, si bien es cierto, ustedes ven puros puntitos, ¿verdad?, desplegados en un gráfico, esta clase que acá muestran proporcionalidad la van a tener mucho más adelante. Pero acá quiero demostrar que a simple vista ustedes pueden entenderlo perfectamente desde el punto de vista del análisis rápido. Acá tenemos, por ejemplo, una línea que marca un 0 o una mediana, deviaciones estándares en números positivos y números negativos. Lo importante es entender acá que el punto 0, que se ve en el gráfico de perímetros, ¿verdad?, no significa nada que sea cercano a lo bueno, malo o ideal. Esto tampoco significa bueno, malo, ideal, y esta área tampoco significa buena, malo o ideal. Esto es bueno, malo, ideal cuando yo sé qué es lo que quiero lograr con la persona. Y lo que me muestra aquí son los scores Z de la proporcionalidad de cada perímetro que yo evalué. Cuando hablamos de proporcionalidad, hablamos de que en este caso, por ejemplo, la cabeza, que matemática y objetivamente es más grande que el brazo en relajación, en proporción y en armonía, la cabeza es más pequeña que el brazo en relajación de esta persona en particular, por el simple hecho de que el brazo se ubica en la posición de el más 1 y la cabeza un poco más cercana al 0. Acá yo estoy buscando un análisis morfoestructural en función de la armonía del cuerpo de la persona y puedo también inmediatamente saber qué es o qué parte del cuerpo se encuentra en mayores proporciones o en menores proporciones, si es que hay una ausencia o una deficiencia muscular en ciertos perímetros en relación al resto del cuerpo. Solamente a grandes rasgos uno puede ver que los perímetros del tren inferior son en proporción más pequeños que el tren superior, y eso ya me puede dar información relevante a la hora de establecer estrategias de intervención en función del entrenamiento. En el caso de los pliegues es otro cuento, puesto que como es grasa, mientras más grasa, peor en el caso del deportista. Entonces, en el fondo, acá no solamente me dice dónde está la distribución o dónde están los pliegues con mayores espesores, sino también cómo estos van cambiando a través del tiempo. Y en este caso, en el caso de esta persona, tanto el tríceps como la espalda, ¿verdad?, y el abdomen fueron los tres pliegues donde habían en proporción mayor espesor de pliegues, y así también puedo tener mayor información respecto a dónde atacar desde el punto de vista estratégico profesional. Y también tenemos el somatotipo, que en el fondo habla acerca de un puntito que representa todo el cuerpo de la persona en función de la forma corporal y cómo esta forma corporal está relacionada con tres componentes primarios de dicha forma. Endomorfo, presencia de grasa; en mesomorfo, presencia de masa muscular relativa; y ectomorfo, presencia de formas frágiles y delgadas. Este puntito en el fondo se va a ir desplazando en un sector u en otro dependiendo cómo la forma corporal de la persona va cambiando. Y es sabido también de que en el fondo por cada disciplina deportiva tenemos formas corporales predominantes que en el fondo se adaptan a ciertas disciplinas. Entonces yo ya sabría indicar del punto de vista de objetividad, ¿verdad?, cuáles serían los objetivos, hacia dónde este gráfico se va a ir desplazando o este punto se va a ir desplazando a través del tiempo de la forma que más me convenga.
Es la misma persona, pero está evaluada, ¿verdad? 2 meses después de la primera evaluación y vemos que el tejido adiposo de un 34% bajó a un 30%. Podemos ver que hay cambios en la armonía corporal tanto de los perímetros como también podemos ver que los pliegues se han desplazado, ¿verdad?, hacia la izquierda, lo cual demuestra de manera objetiva que el espesor de pliegue disminuyó, así también como el porcentaje de grasa. Y que el puntito, ¿verdad?, donde estaba la forma corporal en el endomorfo se está desplazando cada vez más en dirección hacia las formas más delgadas o formas más frágiles. Entonces, de manera fehaciente y objetiva, hemos demostrado que hubo un cambio favorable en 2 meses de trabajo, lo cual nos valida perfectamente como profesionales, como también podemos establecer cambios de estrategia en caso de que los resultados no sean los esperados. Acá vamos a ver una relación muy interesante entre la disminución del aumento de tejido adiposo y el aumento de masa muscular. Esto de acá lo dejaré en incógnita, porque en la clase de composición corporal vamos a ver justamente por qué ocurrió este efecto. Así que lo desplazamos. No obstante, acá podemos analizar los cambios del antes y el después del punto de vista matemático y vamos a ver cómo realmente la persona cambió. Ustedes que es muy probable que en la mayoría de los casos sea la primera vez que vieron estos gráficos, se dieron cuenta que no fue difícil de entenderlo y no fue difícil de analizar los cambios. Esto perfectamente lo podría entender un deportista o un cliente en la medida de ir recibiendo sus informes mensuales y ver cómo van cambiando, ya sea por segmentos de perímetros, por segmentos de pliegue o por la forma corporal completa. Y esto fue antropometría más allá de la composición corporal. Facilita el análisis, entrega información fácil de interpretar, se puede educar tanto el equipo como el deportista y a pacientes, acorta los tiempos de generación de resultados, ¿verdad? Entre otros beneficios que en el fondo hacen que el trabajo del desarrollo de un informe íntegro sea totalmente justificado. Eso ha sido todo por hoy, espero haya sido de su agrado y de su comprensión. Nos veremos próximamente en las clases presenciales para la práctica antropométrica. Muchas gracias.